Imaginemos por un momento el Internet salvaje del año 1996. Ujú. Hablamos de una época dominada por páginas grises, texto parpadeante que mareaba a cualquiera y esas conexiones telefónicas que sonaban como un módem agonizando cada vez que alguien intentaba acceder a la red. Un ruido inolvidable, desde luego. Totalmente. Y en medio de todo ese caos tecnológico primordial, un pequeño equipo universitario logra algo verdaderamente impensable: tomar una pesadilla burocrática alemana que requería todo un fin de semana de cálculos manuales y convertirla en un formulario web que daba respuestas precisas en cuestión de milisegundos. Es un salto cuantitativo brutal. Brutal. Y por eso es un placer dar la bienvenida a toda nuestra audiencia curiosa a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es diseccionar un hito olvidado de aquella época, porque la forma en la que resolvieron el problema de la información incompleta sigue siendo un desafío hoy en día. Y es un auténtico placer estar aquí nuevamente para desgranar este documento histórico. Lo que tenemos hoy sobre la mesa es un artículo académico de 1996 titulado El asesor de alquileres de Múnich, un éxito para la programación lógica en Internet. Escrito por Tom Frühwirth y Slim Abdenader de la Universidad Ludwig Maximilian, si no me equivoco. Exacto. Es un texto que, bajo su apariencia técnica, esconde lecciones fundamentales sobre cómo estructuramos la información. Y desde la primera lectura, a mí esta solución me ha parecido una genialidad absoluta. Una verdadera obra de artesanía digital que democratizó el acceso a una información vital. Bueno, comparto plenamente el entusiasmo por la relevancia histórica, pero mi papel en la conversación de hoy va a ser mantener una mirada un poco más analítica. Y crítica, si me lo permites. Por supuesto, me parece la dinámica perfecta. Porque, el núcleo matemático era brillante, sí, pero no podemos ignorar las graves limitaciones técnicas del proyecto. Hablaremos de decisiones arquitectónicas en el servidor que hoy serían inaceptables. Como la falta de concurrencia. Exactamente. O una interfaz de usuario increíblemente rígida. Hay que entender tanto los triunfos como los atajos cuestionables que tomaron para que esto llegara a funcionar. Claro, claro. Pues para entender la magnitud de la solución, primero tenemos que sumergirnos en el problema burocrático en sí. El infame Mietspiegel. El famoso espejo de alquileres. Eso es. ¿Qué es exactamente este concepto? ¿Y por qué causaba tanto sufrimiento a los habitantes de Múnich? Pues literalmente se traduce así, espejo de alquileres. En esencia, es un índice oficial de alquileres justos que las ciudades alemanas están obligadas a publicar cada 4 años. Ujú. Y para elaborarlo, no hacían simples estimaciones a ojo. Instituciones como el Instituto Infratest realizaban unas 7.000 entrevistas exhaustivas a inquilinos y propietarios. Un volumen de datos masivo para la época. Masivo. Con todo eso, el Departamento de Estadística creaba un modelo matemático sumamente complejo, con una desviación típica de más o menos el 10%. El documento resultante era, a todos los efectos, la descripción en papel de un sistema experto completo. Y aquí es donde empieza el verdadero vía crucis para el ciudadano, claro. Pongámonos en situación. Alguien quiere saber si le están cobrando un alquiler abusivo. Ya. Esa persona tenía que sentarse un sábado por la mañana con un libreto en papel lleno de letra pequeña, un bolígrafo y una calculadora. Y mucha paciencia. Mucha. Primero buscar el precio base de su zona, en una matriz enorme de 200 entradas. Ujú. Pero eso era solo el comienzo. Luego venían 6 preguntas detalladas sobre el edificio. Sí, cosas como si disponía de ascensor o algo tan tremendamente subjetivo como el aspecto óptico de la fachada. Madre mía, el aspecto óptico. Y el interrogatorio no terminaba ahí. Había 13 preguntas adicionales de sí o no sobre el interior del piso. Que si tiene calefacción central, si hay ducha separada de la bañera, lavavajillas integrado. Y a partir de todo eso, cruzado con el año exacto de construcción, había que aplicar porcentajes de desviación. Que podían modificar el precio base hasta un 60% por arriba o por abajo. Una barbaridad. Y para rematar, sumar los costes fijos prorrateados, como la basura o la televisión por cable. Hablamos de un fin de semana entero para alguien novato.
Sí, e incluso el personal experto del ayuntamiento tardaba media hora dándole sin parar a la calculadora para un solo caso. Pero a ver, el detalle que me parece más frustrante de todo el proceso analógico es este. Para poder completar el cálculo a mano, la fórmula exigía responder absolutamente a todas las preguntas sin inspección. Claro, no podías dejar nada en blanco. Era como intentar hacer la declaración de la renta más compleja del mundo a mano, sin software, cruzando datos de múltiples anexos, y si dejas una casilla vacía, todo el resultado es nulo. Y eso es lo verdaderamente fascinante y criticable desde el diseño de políticas públicas. ¿Cómo es posible que un marco legal exija a un ciudadano común comportarse como un procesador humano de información? Ya, es pedir demasiado. Es un fracaso estrepitoso de la administración desde el punto de vista de la usabilidad gubernamental. Diseñan un sistema legal absurdamente enrevesado solo para conocer el precio justo de un derecho básico como la vivienda. Entiendo esa postura crítica, de verdad, pero creo que hay que romper una lanza a favor del rigor del modelo estadístico. A ver, Porque los resultados del Mies-Spiegel no son meras recomendaciones, son legalmente vinculantes. Si vas a un tribunal a denunciar a tu casero, el juez dictamina basándose exactamente en esta estimación. sí, eso es cierto, se usaba en juicios. Por lo tanto, esa precisión estadística tan brutal no era un capricho sádico de los burócratas, era una necesidad absoluta para garantizar la justicia en los tribunales. Vale, te lo compro. Y precisamente por eso, digitalizar este monstruo matemático y hacerlo accesible era vital. Y esa necesidad de rigor inquebrantable nos lleva directamente a analizar la magia matemática que utilizaron, porque el mayor logro técnico del asesor de alquileres de Múnich, el MRA por sus siglas en inglés, fue su capacidad para manejar la información parcial. Esa es la clave de todo esto. Claro, en papel, si no sabías el tamaño exacto, el cálculo se paralizaba. El sistema informático resolvió esto de manera muy elegante. Si dejabas campos en blanco o ponías «no sabe», el sistema no arrojaba un error. No colapsaba. Exacto, devolvía un intervalo. Generaba un rango de precios estimado que se ajustaba lo máximo posible a la escasez de datos proporcionados. Y esto es espectacular porque transforma la ignorancia del usuario en un dato procesable. Ujú. Si no sabes si tu piso mide 80 o 90 metros, el sistema asume todo el rango de posibilidades. Pero a nivel técnico, ¿cómo lograron esto en pleno 1996? Ahí radica la brillantez de la elección tecnológica. No usaron lenguajes convencionales, lo programaron en un entorno llamado Eclipse Prolog. Prolog. Sí, haciendo uso de las reglas de manejo de restricciones, o CHR. Es el paradigma de la programación lógica con restricciones. Combina la naturaleza declarativa de Prolog con algoritmos de resolución matemática muy potentes. Para que se entienda mejor qué significa naturaleza declarativa, imaginemos que, a diferencia de lenguajes como C++ o Java, donde tienes que darle al ordenador las instrucciones paso a paso de cómo cocinar un plato, Ujú. en Prolog simplemente le describes cómo debe saber y verse el plato final. Y el sistema deduce la receta por sí mismo basándose en la lógica. Una analogía muy acertada. En este caso, usaron la aritmética de intervalos. Funciona así. El sistema parte de verdades absolutas. ¿Vale? Define, por ejemplo, que todos los pisos de la ciudad miden entre 22 y 160 metros cuadrados. Ese es el intervalo base indiscutible. Y a medida que introduces datos, ese intervalo se va reduciendo progresivamente. El documento detalla cómo operan las reglas de simplificación y propagación. Las de simplificación reescriben las restricciones para hacerlas más estrictas. Eso es. Si el sistema deduce que el alquiler máximo es 1000 marcos y luego por el año de construcción descubre otra regla que dice que el tope es 800, pues el motor interseca los intervalos y se queda con el límite más restrictivo de 800. Exacto. Y luego están las reglas de propagación, que deducen nuevos límites a partir de variables relacionadas. Si X debe ser menor o igual que Y, y el sistema conoce los intervalos parciales, deduce automáticamente los nuevos topes. Sin que nadie se lo programe explícitamente. Exacto. Pero, y aquí viene mi crítica, si analizamos esto desde la perspectiva de la ingeniería de software comercial de los años 90, resulta muy chocante. ¿Chocante por qué? Porque Prolog era un lenguaje del ámbito académico. Construir un sistema de producción abierto al público sobre él parece una complicación tecnológica innecesaria cuando ya existían alternativas más robustas para la web. Ah, pero los tiempos de desarrollo cuentan una historia muy distinta que justifica esa elección. Y aquí es donde Prolog demuestra por qué era perfecto. ¿A ver esos tiempos? El documento revela un dato asombroso. Escribir absolutamente todo el núcleo matemático tomó exactamente 2 semanas de trabajo para un solo desarrollador.
2 semanas. 2 semanas. Y una semana adicional para depurar errores. 3 semanas en total para digitalizar un sistema experto completo. Es muy poco tiempo, la verdad. Hacer eso en C++ habría requerido meses de picar código condicional interminable. Al usar un modelo declarativo, tradujeron las tablas de papel casi línea por línea el código fuente. Una tabla de cientos de entradas se resolvía con un puñado de reglas lógicas. Es innegable que la velocidad de desarrollo fue extraordinaria. Pero todo ese ahorro de tiempo tuvo un coste oculto gravísimo en la infraestructura. Ya vamos a la arquitectura web, ¿no? Sí, nos adentramos en aguas turbias. El equipo tomó la decisión sensata de usar HTML 3.0 puro, prescindiendo de los pesados applets de Java o de los problemáticos marcos, los frames. Lo cual garantizó una accesibilidad universal fantástica. Cierto. Sin embargo, la decisión en el lado del servidor es alarmante para cualquier ingeniero de sistemas. Supongo que te refieres al hecho de que ignoraron por completo los scripts CGI. Precisamente. El estándar absoluto para contenido dinámico en aquella época. En lugar de desplegar un servidor web tradicional, como Apache, que invocara un script, Escribieron un servidor web a medida. incrustado directamente dentro del propio motor de Eclipse Prolog, escuchando rudimentariamente en el puerto 4322. Pero la justificación está clara. Arrancar todo el inmenso motor de Prolog para cada petición HTTP tardaba hasta un segundo y consumía demasiada memoria RAM. Ya, pero el remedio fue peor que la enfermedad. Crearon un servidor no concurrente. Solo podía atender a un único usuario a la vez. Bueno, Si 2 personas en Múnich hacían clic en calcular en el mismo milisegundo, uno se quedaba en el limbo o la conexión fallaba. pero hay que entender el contexto. 1996, un equipo universitario, recursos de hardware limitados, y el sistema procesaba cada petición en milisegundos. Si lograbas entrar, Claro, pero una vez dentro, el cálculo era tan extremadamente rápido que la falta de concurrencia apenas fue un problema perceptible en la práctica real. Fue un parche brillante y tremendamente pragmático. se le puede llamar pragmatismo, pero se sacrificaron buenas prácticas. El mejor ejemplo es el manejo de errores. Era sumamente arcaico. Es verdad que no había validación robusta. Ninguna. Si tecleabas una letra en un campo numérico, el sistema fallaba estrepitosamente. Interrumpía el proceso lógico y escupía una página de error genérica que venía a decir algo ha ido mal, sin explicar qué campo causó el problema. Inaceptable desde el diseño de interfaz de hoy en día. Inaceptable incluso para los estándares tempranos de la web. Bueno, el equipo admite esa falta de pulido en el documento, pero dicen algo maravilloso. El éxito masivo de la herramienta hizo que no hubiera presión real de los usuarios para mejorar esos fallos. Funcionaba lo suficientemente bien. Exacto. Aportaba tanto valor que a nadie le importó esa tosquedad. Y esto enlaza con cómo diseñaron la interfaz y el concepto que bautizaron como clonación. Analizando la interfaz, optaron por poner todas las preguntas en una sola página web larguísima. Requería muchísimo desplazamiento hacia abajo, el clásico scroll. Sí, probaron a dividirla en varias páginas, pero la audiencia se confundía. Y además, con el servidor a medida, mantener un registro temporal del estado del usuario entre páginas era excesivamente complejo de implementar de forma segura en un sistema no concurrente. Pero lo que compensa esa página kilométrica es la clonación. Como toda la lógica residía en el servidor, el formulario HTML era tonto. Cualquier persona podía copiar el código fuente, pegarlo en su página web personal y funcionaba a la perfección. Anécdota plantea un concepto de interoperabilidad muy adelantado a su tiempo. Si alguien eliminaba una pregunta entera del formulario clonado, el servidor Prolog simplemente no recibía ese parámetro. ¿Y no daba error? Exacto. Ahí brilla la arquitectura de restricciones. Al no recibir el dato, lo trataba como una incógnita más, ampliaba el intervalo de la respuesta y devolvía un rango de precios válidos. Es el equivalente estructural de los widgets integrables o las APIs modernas. Totalmente. Demuestra cómo una arquitectura basada en restricciones es intrínsecamente resiliente ante la falta imprevista de datos. Hoy las tecnológicas invierten millones en lograr esta flexibilidad. Es como si el programa estuviera vivo y se adaptara al molde que le pusieras. Una genialidad. Y lo más increíble es el rastro de migas digitales que dejaron. Guardaron registros minuciosos de cada persona que interactuó con la herramienta. Los famosos logs del servidor. Sí, una cápsula del tiempo perfecta del Internet de los 90. Analizaron unas 7.200 peticiones durante sus primeros 2 años, desde febrero del 96. Y las métricas son reveladoras.
El dato más llamativo es que solo el 78% de las peticiones fueron exitosas. ¿Hubo fallos? Un masivo 12% falló irremediablemente por los errores de sintaxis que mencionaba antes. Claro, la fricción de la época. La gente ponía comas para los decimales en vez de puntos, o escribía texto donde iban números. Lo cual valida mi crítica. Ese 12% de fallos es la prueba empírica de que la interfaz era hostil. Ya. El propio documento reconoce la derrota al mencionar que tuvieron que crear un proyecto estudiantil complementario 2 años después, en el 98. Para añadir JavaScript, ¿verdad? Sí, lenguaje JavaScript para validar los datos directamente en el navegador antes de enviarlos al frágil servidor Prolog. Concedo que fue un punto ciego importante. Pero más allá de eso, observar la demografía es presenciar un retrato generacional perfecto. 2 de cada 3 peticiones venían de dominios alemanes .de. Muchas desde las universidades de Múnich, lógicamente. Sí, pero también accesos continuos desde megacorporaciones tecnológicas e industriales, trabajadores de gigantes como Siemens, BMW o Deutsche Telekom. Aprovechando las conexiones veloces de la oficina. Exacto, para comprobar si pagaban demasiado de alquiler. Y el desglose tecnológico es un museo arqueológico. El navegador Netscape, identificado como Mozilla, tenía el 80% de cuota. Un dominio absoluto. Total. Y en sistemas operativos, Windows 3.1 y Windows 95 sumaban un 60%. Pero un tercio completo venía de potentes estaciones de trabajo bajo sistemas Unix. Lo cual corrobora que el acceso temprano a la web estaba muy concentrado en entornos académicos y corporativos de alta ingeniería. E incluso los patrones de comportamiento temporal son increíbles. Detectaron picos masivos de uso en noviembre y diciembre. La época en la que los propietarios en Alemania notifican las subidas de alquiler. Eso es. Y respecto a los horarios, el uso era casi inexistente en fines de semana. La actividad frenética era de lunes a viernes con un pico clarísimo entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Académicos y oficinistas consultando el alquiler en su descanso para comer. Me imagino la estampa. Alguien con la corbata aflojada frente a un monitor de tubo gigantesco en Siemens, calculando el precio del metro cuadrado mientras se come un sándwich. Es una imagen tremendamente evocadora de cómo la tecnología empezó a infiltrarse en la vida cotidiana. Y esto nos proporciona la transición perfecta para las conclusiones de este análisis. Si destilamos todo el material, emergen 3 aprendizajes fundamentales. Repasemos esos pilares. El primero es la demostración de que la programación lógica es extraordinariamente adecuada para digitalizar conocimiento burocrático. Reducir un trabajo que habría tomado meses a unas pocas semanas, traduciendo reglas de papel a un modelo declarativo, demuestra una potencia enorme. Absolutamente. El segundo aprendizaje clave es la maravilla de la aritmética de intervalos. Este sistema logró transformar una debilidad crítica del diseño web, que es la información incompleta del usuario, en una fortaleza funcional asombrosa. Abrazando la incertidumbre. Exacto. En lugar de bloquearse, proporcionaba rangos útiles. Y el tercer punto es el valor del pragmatismo arquitectónico. He criticado duramente el microservidor no concurrente, pero este caso demuestra que a veces las soluciones arquitectónicamente imperfectas son exactamente lo que un proyecto necesita para lanzarse a tiempo y tener un impacto real. Funcionó de manera estable durante años. Es la victoria indiscutible de la chapuza genial que resuelve un problema en el mundo real. Una lección fascinante. Un escrutinio muy enriquecedor sobre los cimientos de la red, desde luego. Así que queremos agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos en este viaje al Internet del 96. Os invitamos a seguir explorando cómo estas decisiones del pasado moldean los sistemas actuales. Ha sido un placer. Y antes de poner punto final, dejamos un último pensamiento provocativo sobre la mesa. A ver. Hoy hemos visto cómo un rudimentario programa del año 96 manejaba la incertidumbre con una elegancia matemática suprema, admitiendo que le faltaban datos y devolviendo un humilde intervalo. Si fue posible lograr esa honestidad algorítmica hace casi 30 años, resulta inevitable preguntarse por qué los gigantescos sistemas de inteligencia artificial actuales tienen tanta dificultad para decir «no lo sé» y prefieren alucinar una respuesta inventada con total seguridad. Un gran misterio de la evolución tecnológica. Sin duda. Hasta la próxima exploración.